organizado aprovechando la visita de Tiago Ormeña, que es curador de la exposición que vamos a inaugurar el próximo sábado, Claudia Anduya y la lucha Yanomami. Nos da mucho gusto que hoy estén justamente estudiantes de curaduría. Agradecemos mucho a Ariana Cuella que esté esta tarde también con nosotros, y la idea de la charla es que ustedes puedan dialogar con Tiago sobre el proceso que él desarrolló para la exposición que vamos a inaugurar y que estamos seguros que van a disfrutar muchísimo. Entonces, bueno, sin más, los dejo con Tiago. Él es curador, viene del Instituto Moreira Salles de Brasil, y bueno, es un gusto que esté en Puebla y que hoy esté dialogando con ustedes. Hola, buenas tardes. Gracias, Silvia. Y gracias a todos por venir y por el interés en la exposición. Como dijo Silvia, yo soy Tiago Nogueira y soy el jefe del Departamento de Fotografía Contemporánea en un museo en Brasil que se llama Instituto Moreira Salles. Y es ahí que este proyecto empezó hace unos años. El Instituto Moreira Salles es una institución privada, pero sin fines de lucro, que tiene 3 sedes en Brasil, una en São Paulo, otra en Río de Janeiro y otra en Poços de Caldas. Y es una institución que tiene colecciones muy importantes de fotografía, de cine, de literatura, de música, de grabados y dibujos, pero casi toda dedicada al arte producido en Brasil. La colección fotográfica, que creo que es la más importante, incluye no solo obras, sino también los archivos completos de la vida de los fotógrafos. Entonces, todos sus negativos, todos sus positivos, sus notaciones, sus libros, creo que de más de 25 fotógrafos, y además de muchas obras contemporáneas como fotografías, pero también videos y instalaciones. Es una institución entonces que tiene esta mezcla de ser un museo, al mismo tiempo ser un archivo que preserva y promueve casi 3 millones de ítems fotográficos, de objetos fotográficos, y eso creo que nos da una particularidad, que es ese interés por la producción fotográfica, pero también por los archivos y por estudiar la historia completa de vida de ciertos fotógrafos. Y creo que así empezó este proyecto, con una proximidad que yo hice con Claudia Andujar, que es una fotógrafa mayor hoy en día, que tiene 92 años y vive en Brasil, pero nació en Suiza y creció en Transilvania, en Hungría y Rumania. Y Claudia vivió en Brasil, y a ver si tengo acá unas imágenes de ella cuando era niña con su familia, pero vivió en una familia que era parte judía, la parte paterna de su familia era judía y la parte materna era protestante suiza, estos húngaros. Y durante la Segunda Guerra Mundial tuve que huir con su madre porque toda su familia paterna fue llevada para guetos, después para campos de concentración, y fue exterminada. Una violencia tremenda, y Claudia salió de Europa, fue a Estados Unidos y después llegó a Brasil en 1955. Y en Brasil trabajó muchos años como fotógrafa y como artista, trabajó para distintos periódicos, revistas, trabajó también para el arte, pero en los años 70 hizo un viaje al territorio Yanomami de Brasil, que es un territorio muy al norte, en la frontera con Venezuela, en la parte de la Amazonía de Brasil, muy al norte del país, donde vivían los Yanomami de una manera muy aislada hasta entonces. Y ahí empezó a viajar, se puso muy interesada y hizo varios viajes hasta un punto que decidió que iba a quedarse ahí, que esta era una nueva familia para ella, que estaba completamente involucrada con las personas y con la comunidad que estaba conociendo, y decidió que iba a vivir ahí con ellos, que iba a dotar ellos como una nueva familia. Claudia, cuando era joven, que estaba viajando por América Latina, creo que está en Bolivia ahí, como fotógrafa, porque empezó su trayectoria como fotógrafa en los años 50 en Brasil, cuando llegó. Y un poco esto, ella, cuando empezamos a trabajar en esta exposición, creo que en 2018, en su casa, porque lo que propuso a ella era que quería investigar su archivo, porque sabía que tenía una producción fantástica relacionada a los Yanomami, pero
yo tenía muchas cuestiones, no entendía mucho bien lo que veía en las imágenes, no conocía muy profundamente también la historia de activismo político, por la cual Claudia se puso muy importante y muy famosa, y también más recientemente con las proximidades que tuvimos con los pueblos originarios de Brasil y también con David Copenaua, que es un gran chamán Yanomami, que ha publicado un libro que se llama La caída del cielo, en coautoría con un antropólogo francés, Bruce Albert. Creo que teníamos más acceso a la historia de los Yanomami, a la cosmovisión de los Yanomami y a su perspectiva también de la sociedad no indígena. Y eso me hizo pensar que era importante como revisitar la trayectoria de Claudia, revisitar su archivo y cómo unir estas nuevas dimensiones. Claro, aclarar ciertas cuestiones que yo tenía en relación a este archivo, pero también unir ciertas dimensiones nuevas que teníamos acceso hoy en día. Y con eso la propuso una exposición y tuvimos como 2 años nos encontrando todas las semanas para investigar el archivo, cómo reorganizar desde el punto de vista cronológico. Yo quería entender también qué cambios habían sufrido su fotografía a medida en que pasaba más tiempo con los Yanomamis, lo conocía más profundamente, qué tipo de transformaciones, qué tipo de dimensiones, qué tipo de cuestiones tenía en su trabajo conforme esta relación se estrechaba. Entonces ahí conversamos mucho, vimos muchas cosas y organizé este proyecto que empezó como con una mirada como debería ser la historia de esta aproximación de Claudia con el pueblo Yanomami y un poco más al frente de Claudia con David Copenaua, que es el gran lideranza, gran chamán Yanomami que vive todavía en el territorio Yanomami hasta hoy. Entonces, por ejemplo, acá es la primera reportaje que Claudia hizo cuando fue a los Yanomami para una revista muy importante en Brasil que se llama Realidade y que estaba hablando un poco de las transformaciones sociales también y ambientales en la Amazonía con las inversiones de la dictadura brasileña. Ahí estábamos en esta época en la dictadura que empezó en 64, esto es 71. Y como se ve, Claudia fotografió los Yanomami de una manera muy calurosa, muy sensible. Estas son algunas de sus primeras imágenes que hizo. Pero poco a poco percibí que empezó a cambiar la manera de fotografiar la sociedad Yanomami y también a utilizar nuevas tecnologías fotográficas en su trabajo, de una forma que poco a poco se transformó, se puso muy libre, muy original, muy auténtica, muy personal. Y eso también me interesó entender un poco qué pasaba en su cabeza, de qué manera, qué tipo de cosas estaba estudiando o aprendiendo para que intentara traducir la realidad Yanomami de esta manera. Entonces, por ejemplo, acá una fotografía muy linda que Claudia hizo con película infrarroja, con una película analógica, desde el punto de vista de un avión que está volando sobre una casa colectiva de los Yanomami en la Amazonía, en la parte brasileña. Y es muy interesante. Perdona que hay unas citas acá que están en inglés, pero en la exposición las encuentro en español, porque también creo que una parte de este proyecto fue relacionar la visión de mundo de David Copenaua con las fotografías que Claudia ha producido, para mostrar cómo había una comprensión mutua y una comprensión estrecha de la visión de mundo Yanomami en el trabajo de Claudia y cómo eso influenció la manera como empezó a fotografiar la Amazonía y la sociedad. Entonces, esas primeras imágenes que se presentan ahí son parte de los primeros viajes de Claudia al territorio, donde se concentra a fotografiar la floresta, todo lo que es como el ambiente donde viven los Yanomami y también las rutinas de los Yanomami en la floresta, porque son rutinas colectivas que las familias tienen, que sea cuando salen para cazar, para coger alimentos, para plantar, para trabajar en sus milpas, no sé cómo se llaman. Y también es muy interesante que está utilizando, en este caso, la película infrarroja, porque en este momento había una discusión muy importante en Brasil, porque la película infrarroja fue desarrollada por los militares, era un tipo de película que se usaba para hacer una investigación del suelo, de los territorios, para encontrar presencia de minerales, para entender las montañas, el tipo de piedras, para buscar minerales.
Y me pareció interesante también que estaba como subvirtiendo esta tecnología fotográfica de opresión, de vigilancia, de explotación, para empezar a construir imágenes más oníricas, más imaginativas sobre la sociedad. Acá ven, por ejemplo, lo que es una lluvia por una especie de sabana y un árbol con hongos. Entonces, toda esta primera parte de la exposición trata de esta aproximación de Claudio con los Yanomami, la vida en la floresta, los baños en los ríos, y bueno, actividades muy rutineras de los Yanomami. Salía para cazar con las familias, se quedaba con las mujeres y con las crianzas, con los niños. Esos son campamentos de caza con la carne. Creo que estaba ahí. Acá también intenté como recuperar secuencias de su trabajo fotográfico para entender cómo era su mirada. Entonces son distintas imágenes ahí de su experiencia. ¿Pueden ver las imágenes bien? Sí. Y estas imágenes también después trabajé con los Yanomami para entender lo que pasaba, porque hasta este punto las descripciones eran muy cortas. Entonces nos juntamos, especialmente yo, que soy el curador de la exposición, con Valentina Tong, que es la curadora asistente que trabajaba conmigo en el Instituto Buenos Aires, y nos juntamos con distintas personas, Yanomami, antropólogos, indígenas y no indígenas, para también como identificar todas las personas, entender lo que pasaba ahí. Esto está en las leyendas de la exposición. Entonces son distintas imágenes de casa. Se ve como poco a poco también su mirada se va quedando un poco más cercana de las personas, con más intimidad, con el paso del tiempo también. Acompaña mucho las rutinas de las mujeres que están preparando la casa, haciendo una especie de mochila para transportar los alimentos, y después empieza a hacer más experimentaciones, en este caso refotografiar sus imágenes con filtros de colores, con otros tipos de tecnologías fotográficas. Y bueno, una segunda parte es cuando empieza a adentrar en las casas colectivas, las malocas. Después de algunos viajes, Claudia tiene una intimidad suficiente para como convivir con las familias y dormir ahí en las malocas. Entonces empieza a fotografiar un poco más de perto lo que pasa con las familias, lo que acontece en la parte que es interior, que es como uterina, no sé, la parte más íntima de las comunidades Yanomami. Y poco a poco también creo que sus imágenes se van distanciando de lo que es la mirada más documental y etnográfica y directa. Está cada vez más, creo, como empezando a crear imágenes que sugieren, de ciertas maneras, un poco de la cosmovisión de lo que va aprendiendo con los Yanomami, la manera como ellos piensan el sueño, sus espíritus. Hay una dimensión muy importante para los chamanes que son los shapiri, que son los espíritus, que son los dobles de todo lo que habita el mundo, que pueden ser las personas, los animales, los ríos, los vientos, la fertilidad, la tierra. Y estos son seres espirituales, son seres invisibles a las personas que no son chamanes, pero que son responsables por como regular todo el funcionamiento del planeta. Y ves cómo Claudia también en su mirada creo que está construyendo una mirada distinta, como no solo hablando de la persona que está acá, pero intentando, creo, dar una dimensión más trascendente a su producción fotográfica y a lo que ella puede representar. También hace mucho esto de refotografiar o de utilizar películas, otros tipos de películas gráficas para fotografiar las actividades. Acá, por ejemplo, una fotografía muy linda en que fotografa este pequeño niño de una manera que sugiere estos espíritus, la manera como David Copenhague se refiere a los espíritus como pequeños niños muy lindos, los más bonitos posibles, envueltos en luz y que caminan por el aire de las casas, por el techo de las casas, en estos hilos de luz. Entonces, estas son algunas de las imágenes. Y ahí hay una parte que es muy importante en la exposición, que es el momento en que Claudia fotografa los rituales funerales y comunitarios. Y estos son fiestas muy importantes que acontecen como una vez al año y que son homenajes para personas importantes que murieron, pero también son oportunidades en que los Yanomami invitan a todas las comunidades vecinas para celebrar
pero también para hacer nuevas alianzas, para terminar las disputas, las peleas, para hacer matrimonios. Es toda una reunión política y social que hace y que tiene como centralidad la muerte de una persona. Y esto es un cuerpo que está en la floresta de una persona que murió y que lo pone ahí en estos cestos de hojas y de palos para que se descarnen y después se utilizan sus huesos en los rituales. Y para fotografiar esto, es que es una dimensión mucho más como importante y también íntima y particular de la sociedad espiritual. Claudia se preparó mucho y experimentó muchas técnicas fotográficas y volvió ahí para fotografiar cada momento de este ritual de una manera distinta. Entonces, por ejemplo, acá es un momento importante porque es los cantos de las mujeres, y ahí utilizó esta larga exposición de la cámara para hacer estos movimientos, para que se entiendan esos tremidos, no sé cómo se llaman. Entonces, para crear esta unión espiritual, esta comunión entre las mujeres, y también para sugerir la danza y el canto. Esto es un otro ritual en que se da comida a las personas, a todas las personas que están invitadas, y todas tienen que comer sin recusar la comida. Y en este caso, por ejemplo, utilizó la múltiple exposición para dar esta idea también de repetición, de acumulación, de multiplicidad, de multitud de personas. O a veces, por ejemplo, llevó como lamparinas y luces y flash, y con larga exposición los movió la cámara, y esos crearon estos hilos de luz que sugieren, a ver acá, ahí se ve bien, pero sugieren un poco la música, los cantos, pero también como hablaba de la circulación de los espíritus por estos que se llaman antenas de araña, ¿cómo se llaman? De spiderwebs, no sé cómo se llaman en español, pero ellos describen como si estos caminos por donde los espíritus pasan se asemejan a estas construcciones de arañas. Creo que esto es como lo más ambicioso, lo más original que intenta producir con su fotografía, que es materializar en imagen, en fotografía, una dimensión espiritual que es invisible para las personas que no son chamanes, para traducir el conocimiento chamánico, interpretarlo a su manera, desde su experiencia, y compartir la belleza de este conocimiento con la sociedad no indígena. Fotografió mucho esto, y en la exposición la presentamos en un largo recorrido. Hizo también este tiempo unas fotos de sus amigos Yanomami, de las personas con quien convivía ahí. Entonces fotografió cada persona de una manera muy sensible, hizo retratos simplemente con la luz que venía de la puerta de la casa colectiva. Hizo como un álbum de familia para estos amigos que estaba construyendo. Y acá creo que es una mención importante también, porque a cierto momento empezó como a decir, creo que mi fotografía no es suficiente para dar cuenta de la complejidad de la vida de Yanomami y de la sociedad Yanomami. Entonces decidió llevar al territorio papeles, plumones y otros materiales para invitar a los Yanomami para hacer sus dibujos y para contar sus propias historias. Entonces, en los 74, 75, 76, empezó a hacer una serie de dibujos con ellos, les invitó a dibujar, y cada uno de los Yanomamis que decidieran cómo dibujar creó una narrativa muy, muy bonita y muy específica sobre su propia sociedad, sobre la manera, algunos como André Tañique, que es un chamán, hizo dibujos de los shapiris, del trueño, de los shapiris que están en la floresta, como transformó el conocimiento en representaciones gráficas para narrar historias que no estaban visibles y accesibles para personas que no eran indígenas. Hay toda una serie de dibujos muy lindos que hace para contar sobre la muerte de una persona importante, que es Celina, que también aparece ahí en algunas fotografías, pero hace dibujos de los rituales, como vimos de Claudia. Ese es Vitahuaraz, y también hace dibujos de los espíritus chamánicos de la floresta. Nakyushima, Orlando, también un Yanomami muy importante que hace sus dibujos. Acá una planta que tiene veneno, ¿se dice? Veneno.
dibujos sobre los ciclos menstruales de las mujeres que están en la origen de ciertos mitos Yanomami. Eso es un conjunto muy importante también de dibujos de Yanomamis que están dibujando en papel por primera vez, pero que tiene una sofisticación, una complejidad gráfica gigantesca y de alguna manera también que se podría relacionar con las fotografías de Claudia, porque se acuerdan de los hilos de luz, de todos esos movimientos. Creo que es muy bonito como hay ciertas conexiones con la manera como ellos dibujan. Esto es Zanda Taniki. Y en este proyecto también es importante marcar que esta primera parte de la exposición presentamos esta lucha que es una lucha histórica, que es una presentación de la cosmovisión Yanomami a través de la fotografía, a través de las palabras de David Kopenawa y a través de los dibujos de los Yanomami en los 70. Pero también para esta exposición agregamos dibujos nuevos que están siendo hechos hoy por jóvenes Yanomamis, no solo por jóvenes, en este caso por David Kopenawa, que es el gran chamán y un dibujante fantástico. Entonces, junto con el material histórico, creemos que era importante mostrar también lo que pasa en el territorio y cómo los Yanomami están protagonizando su propia representación desde su punto de vista hoy, de una manera que no estaban haciendo cuando Claudia estuvo ahí. Entonces, tenemos mezclado con el material histórico estos dibujos contemporáneos que son muy lindos, muy importantes, como la manera como David representa la tierra, bosque, selva, donde viven todos nosotros, con las lenguas, con el origen de los pueblos, con la tierra también como herida por las marcas de la minería. Esto es una representación de la tierra con la construcción de una autopista en su territorio. Es muy importante tener distintas miradas de cómo describir una historia de una población, de una comunidad, también de cómo pensar la representación de cosas que no son muchas veces visibles para personas que no son chamán. En este caso está como dibujando las casas de los espíritus que viven en el cielo y que los chamanes invocan cuando hacen el ritual reajo a través de la inhalación de un polvo que se llama yacuana. Y son sus profesores, sus maestros, como dice David, los espíritus, es con ellos que son sus hijos, pero también con ellos que aprenden sobre otras partes del mundo, sobre qué decisiones tomar, cómo manejar el universo. Y acá algunas representaciones de las epidemias, de este humo que sale de la tierra y que causa todas las epidemias. Un artista importante es Juana Yaira, también una joven artista Yanomami que empezó a dibujar ahora, pero es una maestra y también una traductora, está estudiando los mitos también de las mujeres, las historias, el conocimiento que se transmite a través de las distintas generaciones de mujeres. Entonces es una mujer muy importante, no solo como artista, pero como una lideranza dentro de los Yanomami, y ahí tiene sus dibujos que cuentan un poco de las actividades de las mujeres en la comunidad Yanomami. Entonces la cosecha, las actividades en la casa colectiva, pero también dibuja las mujeres ancestrales, que son las creadoras, que originaron a las mujeres Yanomami. José Kamukajesi también es un importante artista y profesor, maestro Yanomami. Empezó a hacer como esculturas de madera, pero ahora está muy dedicado a sus dibujos. Ha también trabajado como traductor de lenguas. Y acá se ve en la exposición, por ejemplo, este conjunto de dibujos que representa las distintas camadas del cielo, porque según los Yanomami el cielo tiene muchas camadas que se va subiendo o bajando de acuerdo con lo que pasa en la vida acá donde estamos. Entonces ahí, a partir de sus conversaciones con los chamanes, empezó a dibujar estos cielos. Acá se ve subterráneo, donde viven los antepasados de los Yanomami, el cielo donde vivimos hoy, todos los Yanomami nosotros, las espaldas del cielo donde subimos cuando morimos, y después un cielo más lejano que es como el último y muy distante, muy frágil, un poco como este cielo de vidrio transparente que se puede ver abajo, donde se transforman en estas especies de pájaros. Estos son dibujos de Joseca, que es también muy interesante porque ella dibuja
el conocimiento de los chamán. No eres chamán, no ve estos espíritus, no ve estas figuras mitológicas, pero habla con los chamanes, con los mayores de la comunidad, y ellos les cuentan y hacen un trabajo de traducción para como darles una representación gráfica que sirva a transmitir el conocimiento. Creo que de una manera todas las personas que están aquí en la exposición trabajan con la idea de que están haciendo traducciones de mundos, ¿no? Son intérpretes de distintos mundos que intentan poner en contacto. Pero son muy ricos, muy importantes, porque como son decantaciones, no sé si es esta palabra en español, pero son como resúmenes del conocimiento representados en dibujo. Y se va a ver muchos de estos espíritus o de estas figuras mitológicas que aparecen en un dibujo de Joseca, y después en un dibujo de Taniki, después en un dibujo de David Copenau, de distintas maneras, y también en su forma humana y animal. Otro artista importante de la exposición es Mozart Iramari, que es el primer cineasta de los Yanomami, que por ejemplo está ahí con una película que documenta el encuentro de chamanes. Es un encuentro muy importante que ocurrió en 2014 y que fue filmado por un Yanomami por la primera vez. Entonces también es un contrapunto a la representación de Claudia de estos encuentros de chamanes. Están también en la exposición 3 otros materiales, que son 3 cortometrajes que recién fueron hechos por Yanomamis muy jóvenes que están empezando a hacer películas. Entonces, uno que habla del árbol que es origen de los sueños, Mariji, que es muy lindo. Uno que habla de la manera como las mujeres hacen la pesca con este veneno. Y otro también muy interesante, que es una mujer pensando cómo sería si ella pudiera inhalar la sustancia que los chamanes, que en general son hombres, inhalan. ¿Qué sentiría, qué pensaría del mundo? También un desplazamiento de perspectiva que creo que es muy importante que se está ocurriendo. Y esto es una película que habla un poco de la historia de Claudia, que es una película que fue hecha en São Paulo por una cineasta, pero que cuenta su trayectoria desde Hungría, cuando vivió con su familia, hasta hoy. Bueno, la segunda parte del proyecto, hasta ahora conté un poco la parte bonita, ¿no? La parte de la belleza, de la potencia, de la complejidad de la visión de mundo de los fenómenos, pero en la segunda parte de la exposición presentamos una historia terrible que pasó durante la dictadura brasileña, que es la historia de la explotación de la Amazonía y de la inversión de recursos para construir autopistas y llevar trabajadores e industrias a esta parte del Brasil, y sin considerar la existencia de los pueblos originarios, los pueblos indígenas. ¿Sí? Para la dictadura llamaba a la Amazonía como el gran continente verde vacío, como si nadie viviera ahí. Y ellos empezaron a enviar muchos trabajadores para construir autopistas ahí. Y una de estas autopistas fue construida en la parte en que Claudia estaba ahí trabajando y viviendo con sus amigos, con su nueva familia, y eso fue muy trágico porque la llegada de los trabajadores simplemente mató muchas comunidades enteras, con la llegada de las enfermedades, de las epidemias, de la violencia, de las armas, del alcoholismo, de la prostitución. Con estos millares de trabajadores llegaron también toda una destructuración social que ocurrió donde Claudia estaba trabajando, y ella vio sus amigos, sus compañeros morir, y empezaron a intentar hacer algo para denunciar esto, y fue expulsa del territorio por la dictadura brasileña. Y esto fue un cambio muy grande en su vida, porque tuve que pasar casi un año en São Paulo intentando regresar para hacer algo, y no les daban autorización, la dictadura no le permitía regresar. Y ahí creo que poco a poco se distanció de su trabajo artístico y empezó a hacer alianzas con personas que estaban trabajando con los movimientos de protección de los derechos indígenas. Y eso ahí se convirtió en un activista y decidió crear una asociación para la demarcación del territorio Yanomami, la CCPY, Comisión para la Creación del Parque Yanomami, en 1978. Y después de un año como intentando regresar, al final consiguió una autorización, y cuando regresó ahí, regresó no como fotógrafa,
sino como un activista para hacer distintas acciones para intentar como salvar las personas que estaban muriendo y protegerlas. Entonces, claro, empezó a documentar, hizo en este periodo, en los principios de los años 80, hizo poquísimas imágenes, muy pocas, todas muy violentas, que se presentan acá también solo con la perspectiva de garantizar que esta historia es conocida y también que no se repita, porque no son más imágenes que a los Yanomamis les gustan presentar, les gustan ver, les gustan recordar, pero son imágenes importantes para mostrar el tipo de violencia que nuestra sociedad ven causando a los pueblos originarios de Amazonía. Y entonces, como mostró los grupos que empezaron como a vivir junto a la autopista, sin el contacto más profundo con la naturaleza, y a pedir comida, a pedir herramientas, es una desestructuración social muy grande. Y las pocas imágenes que hizo en ese periodo fueron en realidad utilizadas para llamar la atención de la comunidad internacional al respecto de lo que pasaba en la Amazonía. Entonces casi todas fueron publicadas, no en museos, no en galerías, no consideradas en los circuitos artísticos, pero en estos libretos de denuncia de lo que pasaba. Y esto con la finalidad, esto es Claudia, esta es Claudia con un niño Yanomami, pero de denunciar y de presionar al gobierno brasileño para demarcar los territorios. Estos son, por ejemplo, un viaje que hizo con David Copenhague a Londres y que hizo un reportaje para el Guardian. Esto es con David Copenhague discursando en el Congreso Nacional de Brasil, cuando ganó un premio de ONU. Algunas imágenes también de la presencia de los misionarios, de la pornografía, de la introducción de los cigarrillos, un poco de las fotografías de los programas de salud, porque empezó a organizar con médicos programas de salud para tratar enfermedades que eran nuevas para los Yanomami, que los chamanes no sabían cómo cuidar. Y esto en los años 80. En los 70 la gran batalla fue interrumpir la construcción de las autopistas y sacar los trabajadores que ahí estaban trayendo violencia. Y en los años 80, pero esto con la crisis del petróleo de 73, el proyecto de autopista se fracasó, no lograron, era como un Fitzcarraldo, una cosa que no, era muy faraónica, muy dispendiosa, que no consiguió. Y en los años 80, lo que pasó ahí fue que el gobierno hizo una investigación y descubrió minerales valiosos en los territorios, en la Amazonía en general, pero en el territorio de Yanomami. Entonces también este anuncio llevó a una migración gigantesca de mineros ilegales para intentar como buscar estos minerales. Y fue una invasión a cierto punto, tuvieron como 40.000 mineros en este territorio, destruyendo todo. Y a Claudia y otros dos médicos organizaron un programa de salud, un programa de vacunación con estos registros médicos de los Yanomami, que le colgaban un número en su suelo para identificarlos, porque no tenían documentos formales, no tenían nombres y apellidos de familia. Entonces hicieron estas fichas para identificarlos y con eso lograron vacunar miles de Yanomamis de distintas comunidades en un territorio que es muy amplio, es como el tamaño de Portugal, es un territorio gigantesco, ¿no? Pero en un periodo muy dramático en que había una reducción gigantesca de la población Yanomami. Entonces en este periodo estaban trabajando con las actividades políticas, de salud, de educación. Esto es un relatorio, no sé cómo se dice eso en español, pero es un report de las actividades de salud, de la situación de contacto también. Y acá un poco para que conozcan un mapa del territorio Yanomami. Entonces, Catrimani es donde Claudia estaba viviendo, haciendo las fotos más bonitas de la cosmovisión Yanomami. Y después con los programas de salud empiezan a visitar todas las comunidades con helicópteros y aviones para vacunar a todos, porque estaban muriendo centenas de personas. Esas son fotografías que están ahí, que encontramos en su archivo, porque eran parte del programa de vacunación, pero no se dio cuenta que fotografió dos veces con el mismo rollo. Entonces creó estas múltiples exposiciones por accidente,
No las utilizó en la época porque no les servía de nada, ¿sí? Pero cuando veíamos en su archivo, creo que eran representaciones muy poderosas de la relación de los Yanomami con la salud, con la selva, con su espiritualidad, y eso presentamos también como un conjunto, parte de una investigación de archivo. Y acá, por ejemplo, un rollo en que el sol se mueve y empieza a hacer una sombra sobre los Yanomami y apagar su identidad, también una metáfora muy poderosa de lo que estaba ocurriendo ahí en Amazonía. Bueno, y la exposición termina con esta, que es una instalación importante, porque en 89, con mucha presión internacional, el gobierno brasileño decide demarcar el territorio en 19 islas aisladas y no como un territorio continuo que permitiría a los Yanomami circular y vivir ahí. Y esto fue un escándalo, entonces un grupo muy grande de gente se organizó para presentar una exposición en São Paulo que se llamaba el genocidio de los Yanomami, la muerte de Brasil, y presentar no solo paneles con la historia de los Yanomami y la presentación de su cosmovisión, pero también que hizo Claudia fue una gran instalación que refotografió su archivo, las fotografías de los años 70 y un poco de los años 80, para montar una narrativa audiovisual que presentaba una comunidad viviendo en un ambiente armonioso, saludable, sostenible, y que poco a poco va siendo contactada y presionada por una sociedad no indígena y siendo destruida por esta sociedad, con enfermedades, con todo tipo de violencia. Entonces esto es una instalación muy emocionante, muy importante, que está ahí en la Galería 3, reconstruida desde los años 89, pero que muestra no solo esta trayectoria de destrucción, pero creo que también una comprensión más amplia de que el archivo de fotografías de Claudia pasó a servir como un instrumento de lucha política, como un instrumento de refuerzo de visibilidad y de denuncia de las actividades y de las violencias contra los Yanomami. Entonces creo que también es como una génesis de lo que Claudia va a trabajar en los próximos años, en todas estas décadas, en realidad, que es pensar que las imágenes están vivas, si siguen vivas los presupuestos éticos, los compromisos políticos a que ellas sirven, y que se puede mantener presentándolas si están sirviendo para la defensa, el combate a la ignorancia, la defensa y la protección de la soberanía de los pueblos indígenas, pero también de las minorías de una manera más amplia. Y esto es una persona que también no solo tiene fotografías así fragmentadas, pero también una música muy linda que mezcla cantos Yanomami con música instrumental americana, japonesa y española, en un creciendo muy emocionante de sensaciones. Y ahí está un poco como la presentamos, estas imágenes fragmentadas, un poco que sugiere estos territorios fragmentados y aislados que intentaban poner sobre los Yanomami. Y bueno, esto es David Copenhague, cuando hubo un masacre también en su territorio en 93, y fue ahí para luchar y denunciar este masacre contra su pueblo. Esto es un poco lo que hablaba el libro, que es una obra maestra, que es la historia de vida de David Copenhague, su iniciación como chamán, pero también su entendimiento del mundo Yanomami y del mundo no indígena, también su mirada sobre nosotros, que ellos se refieren como el pueblo de la mercancía, que es un pueblo ganancioso, que está siempre como no sé cómo, este es el animal en español, pero las quechadas, que son como puercos, como cerdos, que cavan la tierra en busca de estos minerales preciosos. Y esto libera un humo que contamina toda la sociedad, que mata también los chamanes, que son las personas responsables por mantener la fertilidad, el ambiente y también sostener el cielo sobre sus cabezas. Y acá, como son de curaduría, esto un poco cuando presentamos exposición en 2018 en Brasil con Claudia, en la inauguración del museo con David, con Levi y con Pedrinho, 3 chamanes del territorio Yanomami. Hicimos un ritual para proteger la exposición y garantizar que estas imágenes siempre estuvieran sirviendo a la protección y la defensa de los Yanomami,
Esto fue un poco la charla de inauguración, donde, bueno, no voy a leer esto, pero es una cita muy importante porque David habla de su relación con Claudia y de cómo entiende la fotografía y la importancia del trabajo también y de la alianza que ha construido con Claudia. Y acá un poco las distintas paradas de la exposición, porque es un tour que empezó en 2018 en Brasil y fue después a Francia, a Inglaterra, a España, Suiza, Italia y después a Nueva York. Y lo que lo que hicimos de diferente también es que con un tour tan largo, la exposición que ahí contaba apenas la historia de Claudia y David, de esta lucha que era histórica, ¿no? Cuando inauguramos en Nueva York, en el principio del año pasado, añadimos todo este material nuevo de los Yanomami que están produciendo hoy en el territorio. Entonces la exposición que viene acá es una exposición ampliada y transformada para incluir no solo esta perspectiva histórica, pero la perspectiva contemporánea también y las múltiples visiones indígenas, no indígenas, masculinas, femeninas, de dibujantes, de cineastas sobre la sociedad indígena de los Yanomami. Entonces estos son un poco, solo para que tengan en cuenta también los artistas de la exposición. Bueno, y un poco del equipo también que trabajó en esta exposición en Brasil. Es un equipo muy largo. Yo tengo que decir que es muy importante que no sea solo una exposición de arte, sino una exposición que involucró muchas personas que trabajan en el activismo indígena y muchos indígenas directamente. Trabajamos desde el punto de vista del museo, pero también con la Jutucara, Asociación Yanomami, que es la primera y más importante asociación Yanomami de Brasil, con el Instituto Socioambiental, que es un instituto que hace muchos años batalla por la defensa de los derechos indígenas de Brasil, pero también, además de David Copenaua, con muchos antropólogos, estudiosos, personas que nos acompañaron, que nos ayudaron a presentar este proyecto, porque no es solo un proyecto de artes, es un proyecto que tiene que ver con la defensa de derechos humanos, con la defensa de la ignorancia, con la protección de estas minorías, con la protección de los pueblos originarios, con el entendimiento sobre la importancia de proteger los territorios para que ciertos modos de vida sean protegidos, no sean destruidos con el avance del capitalismo y de la sociedad no indígena. Y claro, para entender también que todo lo que hablamos sobre la importancia de preservar la Amazonía, de batallar para detener el avance del calentamiento global, de la crisis climática, tiene que ver con la justicia social, con la protección y con el respeto a las personas y a los grupos sociales que hace mucho tiempo viven en este planeta de una manera sostenible, de una manera inteligente y que tienen también las tecnologías, los conocimientos y las llaves para proponer otras maneras de pensar el mundo que no sea la manera destructiva como lo estamos conduciendo. Entonces, para mí es un honor poder trabajar en este proyecto y un poco una responsabilidad también muy grande de estar aquí y presentar esto en nombre de tantas personas que han luchado por muchas décadas para que estas historias y estas personas y sus vidas y sus maneras de pensar el mundo sean protegidas. Y también para mí creo que es muy interesante pensar que esto no es solo una historia que se pasa en el interior de Amazonía, en Brasil, en la dictadura, ¿no? Sino una historia que tiene que ver también con toda la historia de invasión colonial de la América, con la violencia contra los pueblos originarios en distintos países, con el prejuicio, con la ignorancia, con la falta de visión nuestra sobre todo lo que está acá en este planeta con nosotros y que no conocemos y que ignoramos, y también como la responsabilidad que nosotros tenemos como ciudadanos, pero también como curadores, como artistas, como instituciones, en garantizar que estas historias sean vistas, sean escuchadas, protegidas. Muchas gracias nuevamente, Tiago, y gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias, Silvia.